Buenas noches otra vez, de nueva cuenta para los que se acaban de conectar y vamos a iniciar. Bueno, como vieron el tema es una pequeña locura. Esto está sacado del texto de Eclesiastés capítulo 10 verso 1. Pues vamos leyéndolo. Dice en Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen heder o heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En otra parte, también creo que es en Proverbios, dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña. ¿Y qué significa con las pequeñas zorras? Es lo mismo aquí que está hablando de una pequeña locura. Significa que a veces un pequeño detalle negativo puede acabar con años de trabajo, con una reputación, con un matrimonio, con un puesto público. Pues se ha pasado históricamente mucho de esto, ¿no? Que el famoso no pasa nada. De hecho, mi esposa dice que el no pasa nada es un preludio al desastre, ¿no? Y es una frase que hacen mucho que usan mucho los jóvenes, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, sí pasa. ¿Verdad? Entonces aquí dice, pues ten cuidado de lo que estás haciendo, porque no vais a acabar con años de trabajo en algún matrimonio, en alguna empresa, en algún cargo, pues por hacer iba a decir babosada, pero en una tontería, ¿verdad? Por una tontería. Y fíjense, vamos a leer aquí precisamente en números 12 del 10 y 11. Y aquí es una pequeña locura que hace María y Aarón y les cuesta, ¿no? Dice, y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando a Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba toda leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi señor, y era su hermano, ¿eh? Mi señor, no castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. Aquí veo pues, dos cosas. El contexto del pasaje es que se acuerdan que este, Moisés saca al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto y como que ya pasaron muchos días y el suegro, Yetro, lleva a su mujer. ah, Como que le fue a decirle a Moisés, oye, ¿no se te olvidó algo? Le lleva a los niños y a la mujer. Y entonces cuando los hermanos, bueno, yo creo que todo el mundo vio a la mujer de Moisés, pero cuando los hermanos, María y Aarón, ven a la mujer, le reclaman, le dicen, oye, sabes que no te es permitido, no te es listo como judío agarrar una mujer etíope o cusita, ¿no? En este, en este caso, obviamente el color no era el mismo. Se dice que, pues, la mujer era negra, la esposa de Moisés. Y entonces, cuando le reclaman, y aquí hay otra cosa muy interesante. La Biblia dice que Dios pelea nuestras batallas, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y que la misericordia va sobre el juicio. Entonces, algo que siempre hizo Moisés es dejar que Dios lo defendiera. Nunca dijo nada cuando lo atacaban, se quedaba callado, cuando hablaban mal de él, nunca dijo nada, pero Dios siempre cuidó a Moisés. Y en este caso, después de esta locura de reclamarle a Moisés, este, ¿cómo se llama? Esta mujer María queda leprosa. Ahora, uno dice, ¿por qué si los dos hablaron nada más con María y a Aarón no le pasó nada? Porque Aarón, aquí está, él tenía un corazón diferente. De hecho, el único que se disculpa es Aarón. Aquí está, dice, por favor, mi señor,
no nos castigues por este pecado que locamente hemos cometido o que tontamente hemos cometido. O sea, él reconoce la falta, Aarón. Acuérdense que dice la Biblia que el que reconoce su pecado y se aparta hallará misericordia. Entonces, esto es bien importante, porque a veces las hacemos y nos cuesta mucho trabajo, pues reconocer o pedir disculpas por lo que hemos hecho, ¿no? Fíjense, otra vez, vamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, verso 13, y aquí hay otro comentario que bueno, no fue un comentario, aquí actuó locamente también Saúl. Y entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, el Señor te había confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí se corta el reino para Saúl y su familia. Pero ¿qué pasó? A veces cuando llegas a ciertos puestos políticos, porque el rey es un puesto político, un puesto de eminencia, de repente la gente pierde el piso y cree que por la posición en la que están pueden hacer barbaridades o cosas locas sin que haya consecuencias, pero aquí le costó el puesto de rey a Saúl. Resulta que Dios tenía reyes, profetas y sacerdotes. Cada uno cumplía una función y no se podía meter ninguno en la del otro, ¿sí? En la función del otro. Y entonces aquí el rey Samuel ofrece un sacrificio que solo le competía a Samuel. Tenía que esperarlo. Habían quedado, Samuel le dijo, en 7 días llego. Y se cumplía el séptimo día y el otro dijo, pues este no viene, pues yo voy a hacer el sacrificio que no le correspondía. Y en el momento que está haciendo un sacrificio, ¡pac!, aparece Samuel y es cuando le dice, locamente has actuado. Ahorita perdiste la chamba, compadre. ¿Sí? Perdiste el reinado por haber hecho algo que no te correspondía. ¿Sí? Perdiste el piso. Dice, locamente has actuado. O sea, al otro dijo, no, pues no pasa nada, pues ¿qué tiene? Pues sí pasó. Y hay una parte donde dice la Biblia, creo que es en Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla. Entonces Dios ha dejado principios y preceptos para que vivamos en ellos, o sea, vivimos bajo leyes espirituales. Es más, el que no las conozcas no te exime. Somos afectados por ellas, las conozcas o no las conozcas. Es mejor conocerlas para lo que haya aplicar a tu favor, lo puedes aplicar a tu favor y lo que te vaya a afectar, pues hacerlo a un lado. Ok, vamos al libro de Crónicas. Crónicas capítulo 21, verso 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado locamente en una pequeña... Bueno, aquí no fue una pequeña locura. Y aunque la misericordia de Dios se presentó en David por haber reconocido su falta, pues la verdad es que de todos modos hubo consecuencias. Digo, todos conocemos ya la historia de David y Betsabé. Betsabé estaba casada con otro, no con David. Es más, había guerra y el marido de Betsabé estaba como soldado en la guerra. Si ustedes leen el pasaje donde de David y Betsabé, creo que está en segunda de Samuel también. Crónicas es como un resumen de los primeros libros, pero en el libro de Samuel empieza con una leyenda muy interesante. Dice, en el tiempo
que salen los reyes a la guerra y luego la narración sigue con que David se estaba paseando por la terraza del palacio cuando vio a Betsabé bañarse y se le antojó. Entonces, aquí hay dos cosas. Dice, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, o sea, como diciendo, no debió de haber estado ahí en primer lugar, andaba de ocioso, vio lo que no debía de ver, se clavó en lo que no se debió de haber clavado, manda a llamar a Betsabé, se mete con ella. Cuando Betsabé queda embarazada, entonces David manda a llamar al marido de la guerra y le dice, ¿sabes qué? Me han dicho que has trabajado muy fuerte, que has peleado con valentía, entonces te voy a dar chance de que vayas un día, disfrutes a tu mujer y después te regresas a la guerra. O sea, le quería enjaretar el niño a- al marido. Esto está tremendo, ¿no? Pero Dios no lo permitió. Entonces creo que se llamaba Urias, mi siervo Urias le dice, porque eh, ese día lo invita a comer, ¿sí? Cuando el otro no ve que no se va a la casa y le avisan, yo creo que los siervos ya sabían lo que había hecho. Entonces dicen, pues este no se fue a su casa, como diciendo, pues no vas a poder ahí echar la culpa de lo que hiciste. Entonces dice, bueno, quédate una noche más. Le da de comer y lo embriaga para ver si briago llega a su casa y entonces sí iba a decir salvarse, pero pues no. Por lo tanto, no iba a haber consecuencias. Entonces, el otro no va a su casa, sino que se queda a dormir ahí. Y entonces David le dice, ¿por qué no te fuiste a dormir a tu casa? Pues, ¿cómo? Dice, mis hermanos están peleando allá y yo aquí disfrutando, no está bien, no, entonces regresa. Y dice, nomás darle esta carta a Joab, creo que era Joab, el comandante que estaba al frente de las tropas. O sea, y en la carta, fíjate, aparte le mandó la carta con su sentencia de muerte. Le dice a este hombre, creo que era Joab, cuando la lee, dice ahí, ¿sabes qué? Pónmelo en lo más recio de la batalla para que se muera. Y entonces, pues cuando no nada más se muere él, porque tienen que acercarse de más, se muere él y se mueren otros. Y entonces Joab le dice, oye, pues por acercarnos de más, no nada más murieron otros. Y dice, pues ni modo, dice el rey. Entonces llega el profeta Natán, y llega con David y le dice, oye, ¿sabes qué? Había un hombre aquí en Israel muy rico, que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre aquí que tenía una sola ovejita, la había cuidado desde pequeña. Cuando el hombre rico tuvo alguna visita, en lugar de tomar de sus ovejas, se le hizo fácil agarrar la oveja del otro y para pues, agasajar al otro. Y entonces, a su visita. Y entonces le dice David bien indignado, ¿no? Ese hombre merece la muerte. Y entonces le dice Natán, ese hombre eres tú. Y luego le dice, mataste a mi siervo Urías, tú lo mataste, con la espada de los hijos de Amón, pero tú lo mataste. Le reclama. O sea, como diciendo, tú, cuando dijo, ese hombre merece la muerte, pues ese hombre es tú. Y entonces David reconoce su falta, dice, he pecado, actué locamente, lo que acabamos de leer, y entonces le dice el profeta, o sea, la misericordia de Dios entra y le dice, bueno, no morirás, pero sí va a haber consecuencias. Tomaste a la mujer de otro escondidas, otro tomará a tus mujeres a plena luz del día. Este, y eso pasa después, tiempo después con su hijo. No me voy a meter en eso ahorita, pero estamos hablando de las consecuencias. Le dice, no se va a pasar, no se va a apartar la espada de tu casa por cuanto hiciste esto y tuviste en poco la palabra del Señor. Dice, te he dado mucho y te iba a dar más, le dice. ¿Qué significa te iba? Pues que ya
ya lo que te di, que es bastante, ahí le paramos, dice. ¿Por qué? Porque hiciste escondidas algo que no debiste de haber hecho. Entonces, está este desliz, que no sé cuánto haya durado, muy poquito, pues terminó con unas consecuencias gravísimas para él, para el pueblo, para la familia, etcétera, etcétera. Y le costó caro. Después, en las consecuencias, si leen el pasaje completo, se van a dar cuenta. Y eso está en segunda de Samuel, capítulo 11, cuando David se mete con Betsabé, ¿verdad? Ok, vamos a, aquí está segunda de Samuel 12:1 es lo que estábamos comentando. Lo voy a leer rápidamente para que vean que era verdad lo que estaba diciendo. El Señor envió a Natán delante de David, quien al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre pobre tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Donde llegó un viajero a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David, o sea, se enojó, ¿verdad? Sí, porque era otro. Cuando él lo había hecho no estaba mal, ¿verdad? No, no pasaba nada. Se encendió el furor de David violentamente, o sea, se dio una buena enojada contra aquel hombre al que le estaban platicando y dijo Natán: vive el Señor que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, cuando lo hace el otro, entonces sí lo ve grave. ¿Sí? Mientras lo hizo él, hasta trató de ocultarlo y tan grave fue que terminó matando no solo a Urias, sino a varios de sus hombres, o sea, por un pequeño desliz. Y al final no mostró misericordia ni compasión con los soldados muertos. O sea, no le importaron al final los hombres muertos con tal de cubrir su falta o sus pecados. Por eso dice la Biblia: el que encubre sus pecados o sus faltas no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta encontrará misericordia. Entonces sale peor el encubrir esa falta. Yo estoy completamente convencido de que si Adán hubiera reconocido su falta, dado este principio que Dios tiene, otra cosa habría sido de toda la humanidad, porque, o sea, ahí, Adán se llevó a toda la humanidad. Cuando Dios lo confronta, ¿sí? Porque él nunca confesó su falta hasta que el Señor le dijo: oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ustedes? Cuando eh, le dijo: Adán te andaba buscando. Pues sí, es que me escondí, porque estaba desnudo y tuvo miedo. Y entonces Dios le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? Comiste, le dice, del fruto. O sea, quiere decir, acuérdense que eran dos árboles. Siempre lo vemos como ese era el árbol del conocimiento del bien y el mal, que representa el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida, que representa a Jesucristo. Y entonces, ¿qué representará el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí? Porque hay dos tipos de sabiduría, acuérdense, dice la Biblia: la que desciende de lo alto y otra que es animal y diabólica, dice la Escritura. Entonces, fueron abiertos sus ojos. Entonces, tuvieron conocimiento, no el adecuado ni de la forma adecuada, pero sí tuvieron un conocimiento ahí. Entonces, cuando lo confronta Dios, Adán, y le dice: oye, Adán, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Y en lugar de decir sí lo hice, porque lo había hecho, independientemente de qué pasó o cómo fue, lo hizo. Y entonces, ¿qué era lo que le estaba preguntando?
¿Comiste? O sea, una respuesta tan fácil, ¿no? Sí o no. Y entonces, por quererse zafar, y a veces nos pasa, por querer cubrir su falta, que terminamos embarrando a otros, que terminamos haciéndole mal a otros. Y entonces, cuando lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste el fruto? Entonces Adán le dice, la mujer que tú me diste, o sea, no es mi bronca. Si no me la hubieras dado, no hubiera pasado eso. Además, ella me incitó. O sea, no es mi culpa. Bueno, a ti se te dio la orden de no comer, no a ella. Entonces, si ustedes leen con cuidado ese pasaje, me voy a meter ahorita en algo rápidamente. Si ustedes leen cuidadosamente ese pasaje, cuando Eva come del fruto, no pasa nada. No dice que fueron abiertos los ojos de Eva. Dice que ella comió y después dio a su marido. Cuando el marido come del fruto prohibido, dice, entonces son abiertos los ojos de los dos. Cuando él come, porque la responsabilidad iba sobre él. Aquí la responsabilidad no era sobre Betsabé. O sea, ¿cómo le iba a decir que no al rey? ¿Sí? La responsabilidad toda iba sobre David. Aquí lo interesante es que David sí reconoció su falta. Adán no, y la mayoría de la gente no lo hace. Más adelante, por ejemplo, en el libro de Reyes, le pasa lo mismo al hijo de David, a Salomón. Cuando lo confronta el profeta, le dice, en lugar de reconocer su falta, el rey Salomón sale huyendo el profeta porque lo quiere matar el rey, como diciendo, pues yo soy el rey, hago lo que se me da la gana. No, hay consecuencias para todos. A lo mejor no le darás cuenta a tus súbditos, deberías, porque estás para ellos. El gobierno se supone que está para el pueblo y no al revés. ¿Sí? Entonces sí debería de haber cuentas de lo que la gente hace. Y fíjense, verso 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. O sea, no nada más te ungí como rey, sino te libré de las manos de Saúl. Saúl lo quería matar, no sé si se acuerdan. Saúl se dio cuenta que David era el que lo iba, ¿cómo se llama? Iba a tomar su lugar. Iba a decir suplantar, pero no fue así. Más bien, David fue escogido por Dios en lugar de Saúl, y Saúl lo sabía, por eso lo quería matar. Verso 8 dice, te entregué la casa de tu Señor. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenía Saúl como rey, cuando David viene a quedar como rey, todo lo de Saúl, incluso sus mujeres, vienen a ser de David. ¿Sí? Te di la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Aquí está lo que estamos hablando. Puse en brazos a tus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. O sea, ambas partes. O sea, todo el reino en sí. El reino consistía en estas dos partes. Que posteriormente, cuando viene a reinar el hijo de Salomón, se dividen y se separan. Israel y Judá. Dice, y como si esto fuera poco, o sea, ve todo lo que te di. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, ¿qué significa te habría añadido más? Que ya, aunque tenía lo suficiente para vivir toda su vida, pero Dios le dice, hijo, tenías los cielos abiertos para que estuviera cayendo sobre ti todo el tiempo la bendición, pero bueno, con esto que hiciste la detuviste. Ve lo que dice en el verso 9, ¿sí? Dice, verso 9, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra del Señor? O sea, porque has tenido en poco mi palabra. O sea, hay que darle valor a la palabra de Dios, ¿sí? Y hecho lo malo delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios. A Urias, aquí está lo que yo les decía, Urias, el Eteo, lo mataste
a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, no murió en batalla. Tú lo mataste, le está reclamando. Por lo cual, o sea, porque hiciste esto, o sea, no nomás por lo de Betsabé, sino por querer taparlo, se te vino una bola de nieve enorme y por querer arreglar un problema causaste 1000 problemas más. Entonces, fíjate lo que dice, eh, por lo cual, o sea, por esto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, o sea, vas a morirte y va a haber guerra en toda tu casa por lo que hiciste. O sea, en tiempos de David no hubo paz. Y no hubo paz por desobediencia a Dios. ¿Sí? Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. O sea, qué fuerte tomaste. Ya estaba la ley. Sí, acuérdense que en la ley dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Y esto incluía al rey, ¿verdad? Verso 11 dice, así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú lo hiciste escondidas y yo lo voy a hacer a pleno sol. Lo que siembras, cosechas, pero acuérdense que la cosecha siempre es más abundante. Él tomó la mujer de alguien más, una mujer, y alguien tomó todas sus mujeres. Y dice, si se fijan, dice, el mal saldrá de tu propia casa. Su propia casa, su hijo, Absalón, se levantó en guerra contra su padre. Obviamente estaba resentido por lo de Tamar, su hermana Tamar. Esa es otra historia, algún día la contaremos, la historia de Tamar, de Amón y Tamar, y él no hizo nada. Entonces estaba resentido con el papá. Entonces, cuando vio la oportunidad de quedarse con el reino, lo hizo, que fue por poco tiempo y terminó muerto también el hijo de David, y él terminó llorando por su hijo también, por los dos hijos, por el hijo Absalón, el que se había levantado en su contra, que murió, y el embarazo de Betsabe, ese niño también se murió, ¿sí? Dios no permitió que un hijo nacido ilegítimamente prosperara en el reino, ¿verdad? Entonces, o sea, todo lo que puede causar una pequeña locura, ¿no? ¿Sí? Como al principio dice, ¿no? Una pequeña locura, una mosca puede echar el perfume del perfumero, ¿no? Una pequeña locura puede echar tu vida, ponerla, como decimos aquí en México, patas para arriba, ¿no? Y acabar con ella. Bueno, aquí le paramos. Gracias por haberse conectado. Nos vemos primero Dios la próxima semana y como siempre vamos a terminar orando como dice, como siempre lo hacemos. Es bueno orar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que es prosperada para lo cual Dios le envió. Gracias por haberse conectado y primero Dios nos vemos la siguiente semana. Y vamos a terminar como siempre lo hacemos con una oración.